El otro día me pasó algo curioso. No fue nada dramático, de hecho es una de esas cosas tan normales que casi nadie le presta atención. Sonó la alarma por la mañana, como todos los días. La apagué, me quedé un momento mirando el techo, y antes de levantarme agarré el celular. Algo automático. Ni siquiera lo pensé demasiado. Abrí una red social, vi un vídeo corto, luego otro, y luego otro más. Nada raro. Lo hace todo el mundo. Pero en algún momento levanté la vista y me di cuenta de que había pasado casi una hora. Una hora. Ahora, una hora no parece algo tan grave. A cualquiera le puede pasar. No es una tragedia, no es que el día esté arruinado. Pero mientras me levantaba me quedé pensando en algo extraño, porque esa escena es ridículamente común. De hecho, es probable que alguien que esté viendo este vídeo haya hecho exactamente lo mismo esta mañana. Suena la alarma, 5 minutos más, luego 10, luego el celular. Y cuando finalmente empiezas el día, ya se fue una parte de la mañana. Y no pasa nada. Nadie lo ve como un problema. Nadie piensa demasiado en eso. Pero mientras preparaba café me vino una pregunta medio incómoda a la cabeza. No es una pregunta enorme, pero tiene esa cualidad rara de quedarse dando vueltas cuando la piensas demasiado tiempo. Si vivimos en la época con más tecnología, más herramientas y más oportunidades que cualquier generación anterior, ¿por qué hay tantos hombres que sienten que su vida está estancada? No estoy hablando de pobreza extrema ni de tragedias personales. Eso es otra conversación. Estoy hablando de algo más difícil de señalar, algo más difuso. Esa sensación que muchos hombres tienen en silencio de que los días pasan, los meses pasan, incluso los años pasan, pero la vida no parece avanzar en ninguna dirección clara. Y lo curioso es que esta sensación aparece justo en la época más cómoda de toda la historia humana. Si lo comparas con el pasado, la diferencia es absurda. Durante la mayor parte de la historia, la vida de un hombre era bastante simple en el peor sentido de la palabra. Si no trabajabas, no comías. Si no aprendías a soportar el cansancio, el frío, el esfuerzo, la vida se encargaba de recordártelo rápidamente. No había mucho espacio para sentarte a preguntarte si estabas motivado o si ese día tenías ganas. Había cosas que hacer, y si no las hacías, las consecuencias aparecían muy rápido. Hoy el mundo funciona de otra manera. Y en muchos sentidos eso es algo bueno. La vida es más segura, más estable, menos brutal que antes. Pero hay algo curioso que empieza a aparecer cuando las condiciones cambian demasiado. Cuando la vida deja de empujarte constantemente, algo dentro de las personas empieza a relajarse más de la cuenta. Y no es algo que ocurra de golpe. No hay un momento dramático donde un hombre dice listo, voy a desperdiciar mi potencial. Nadie decide eso de forma consciente. Lo que ocurre es algo mucho más silencioso. Son pequeñas cosas. Cosas tan pequeñas que parecen completamente irrelevantes en el momento. 5 minutos más en la cama. Otro vídeo antes de empezar el día. Otro día diciendo que mañana si vas a empezar con lo que llevas semanas posponiendo. Nada de eso parece importante por sí solo. De hecho, cada una de esas decisiones es tan pequeña que nadie se siente culpable por tomarlas. Pero cuando empiezas a mirarlas juntas, cuando empiezas a verlas repetidas durante meses o incluso años, aparece una sensación incómoda. Como si algo estuviera ocurriendo lentamente sin que nadie lo note demasiado. Y tal vez por eso tantos hombres llegan a cierta edad y se hacen una pregunta que nadie les enseñó a responder. ¿En qué momento pasó todo esto? Porque el tiempo tiene una forma muy extraña de moverse. Cuando eres joven parece infinito. Siempre hay otro año, otro intento, otra oportunidad para empezar en serio. Pero en algún momento empiezas a notar que los años pasan cada vez más rápido. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de algo que no esperabas ver. No es que el mundo te haya quitado oportunidades. Es que muchas veces las dejaste pasar mientras estabas ocupado con cosas que, en el momento, parecían completamente normales. Y ahí es donde la conversación empieza a ponerse interesante. Porque cuando empiezas a mirar la vida moderna con un poco más de atención, empiezas a notar un patrón que al principio es difícil de explicar, pero una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Algo está cambiando en la forma en que los hombres usan su tiempo. Y más adelante vamos a hablar de algo que probablemente incomode a más de uno, porque tiene que ver con una trampa bastante silenciosa que la vida moderna ha construido alrededor de nosotros. Pero antes de llegar ahí, hay otra cosa que vale la pena mirar primero. Hay algo curioso cuando empiezas a prestar atención a cómo se mueve el tiempo en la vida adulta. Cuando eres joven, el tiempo parece enorme. Casi infinito. Un año parece larguísimo. 5 años suena como una eternidad. Recuerdas que cuando eras niño un verano podía sentirse interminable, como si el mundo estuviera en pausa y hubiera tiempo de sobra para todo. Pero en algún momento eso cambia, y nadie te avisa exactamente cuándo ocurre. De repente los años empiezan a moverse diferente. ¿Hablas con alguien y dices cosas como ¿te acuerdas de aquello?
Fue hace un par de años, y luego descubres que en realidad pasaron 8. O 10. Y no es que estés olvidando cosas importantes. Es simplemente que el tiempo empezó a moverse más rápido de lo que esperabas. Y lo curioso es que casi todos los hombres notan este cambio en algún momento. Tal vez a los 30. Tal vez a los 40. Tal vez un poco antes. De pronto miras hacia atrás y te das cuenta de que hay periodos enteros de tu vida que se sienten borrosos. No porque hayan sido trágicos ni especialmente difíciles. Al contrario. Muchas veces fueron años bastante normales. Trabajabas. Pagabas tus cuentas. Salías de vez en cuando. Veías cosas en internet. Nada fuera de lo común. Pero cuando intentas recordar qué pasó exactamente durante esos años, te das cuenta de que no hay mucho que señalar. No hubo un gran desastre, pero tampoco hubo algo que realmente cambió el rumbo de tu vida. Y esa sensación es extraña, porque no es exactamente arrepentimiento. Es más bien una especie de confusión silenciosa. Como si en algún punto del camino hubieras estado muy ocupado, pero no necesariamente avanzando. Y cuando empiezas a pensar en eso con más calma, aparece otra observación curiosa. La vida moderna está llena de cosas que ocupan tu tiempo, pero muy pocas cosas que realmente te empujan a crecer. Hay entretenimiento en todas partes. Información infinita. Distracciones que aparecen cada vez que el silencio dura más de unos pocos segundos. El teléfono vibra, la pantalla se ilumina, aparece algo nuevo que ver, algo nuevo que revisar. Y otra vez, nada de eso parece especialmente peligroso. De hecho, muchas de esas cosas son entretenidas, útiles incluso. Pero cuando empiezas a mirar el patrón completo, algo empieza a sentirse raro. Porque aunque todas esas pequeñas distracciones parecen insignificantes por separado, juntas forman algo bastante poderoso. Forman un entorno donde es extremadamente fácil pasar horas sin darte cuenta de que las estás pasando. Y eso cambia la forma en que los días se sienten. Antes el tiempo tenía más fricción. Si estabas aburrido, te dabas cuenta. Si querías entretenerte, tenías que hacer algo. Salir, moverte, hablar con alguien, inventar algo. Hoy el aburrimiento dura muy poco. En cuanto aparece, hay una pantalla lista para eliminarlo en segundos. Lo cual suena cómodo. Pero aquí empieza a aparecer una pregunta interesante. Si cada momento incómodo puede ser eliminado tan rápido, ¿qué pasa con las cosas que necesitan incomodidad para crecer? Porque hay muchas cosas en la vida que funcionan así. Aprender algo difícil. Construir una habilidad. Desarrollar disciplina física. Empezar un proyecto serio. Todas esas cosas tienen algo en común, al principio son incómodas. Son lentas. No ofrecen recompensas inmediatas. Y en un mundo lleno de recompensas inmediatas, lo lento empieza a sentirse insoportable. Tal vez por eso muchos hombres sienten algo extraño cuando intentan cambiar algo en su vida. Empiezan con energía, con buenas intenciones, pero en algún momento aparece una resistencia rara. Como si algo dentro de la mente quisiera escapar hacia algo más fácil, más rápido, más entretenido. Un vídeo corto. Un vistazo al teléfono. 5 minutos de distracción. Y esos 5 minutos, curiosamente, casi siempre se convierten en más. Aquí es donde la conversación empieza a ponerse realmente interesante, porque cuando miras todo esto junto empiezas a sospechar algo que no es muy cómodo admitir. Tal vez el problema no es solo la falta de disciplina individual. Tal vez el entorno completo en el que vivimos está diseñado de una forma que hace increíblemente fácil distraerse, y sorprendentemente difícil concentrarse en algo durante mucho tiempo. Pero si eso es cierto, entonces aparece otra pregunta que es todavía más incómoda. Si el mundo está lleno de distracciones, ¿qué tipo de hombre logra mantenerse enfocado de todos modos? Porque esos hombres existen. No son muchos, pero existen. Y cuando empiezas a observarlos de cerca, notas algo interesante sobre la forma en que viven su tiempo. Pero antes de hablar de eso, hay otra pieza del rompecabezas que vale la pena entender primero. Hace un tiempo escuché una frase curiosa que se me quedó dando vueltas durante días. No recuerdo exactamente quién la dijo, pero la idea era más o menos así: el problema de la vida moderna no es que sea demasiado dura, es que es demasiado cómoda en las cosas equivocadas.
Y al principio esa frase suena rara. Porque cuando uno piensa en comodidad, normalmente piensa en algo bueno. Tener agua caliente, electricidad, comida disponible, transporte, todo eso es comodidad, y claramente son avances enormes para la humanidad. Nadie en su sano juicio diría que sería mejor volver a vivir como hace 300 años. Pero cuando miras la frase con un poco más de calma, empiezas a notar algo interesante. No todas las comodidades afectan a las personas de la misma manera. Hay comodidades que liberan tiempo y energía para cosas importantes. Y hay otras que, curiosamente, empiezan a consumir exactamente el tiempo y la energía que deberían liberar. Por ejemplo, piensa en algo muy simple. Hoy puedes entretenerte sin moverte del mismo lugar durante horas. No necesitas hacer nada especial. No necesitas planear nada. Solo necesitas una pantalla y una conexión a Internet. Y otra vez, eso no es necesariamente malo por sí mismo. Todos necesitamos momentos de descanso, momentos de distracción. El problema aparece cuando ese tipo de entretenimiento deja de ser descanso y empieza a convertirse en el estado normal de la vida. Porque hay algo curioso que ocurre con la mente humana cuando las recompensas son demasiado fáciles de obtener. Poco a poco empieza a perder tolerancia al esfuerzo. Y eso no se siente dramático cuando está pasando. No hay una alarma que se active en la cabeza diciendo, cuidado, tu disciplina está disminuyendo. Lo que ocurre es mucho más sutil. Empiezas a notar pequeñas cosas. Cosas que antes no te costaban tanto, ahora parecen más difíciles. Concentrarte durante una hora completa en una sola tarea. Leer algo largo sin mirar el teléfono. Entrenar incluso cuando no tienes ganas. Sentarte a trabajar en algo importante sin buscar una distracción cada pocos minutos. Nada de eso parece enorme. Pero cuando empiezas a observarlo con atención, te das cuenta de que algo cambió. La mente moderna está constantemente rodeada de estímulos rápidos, y cuando todo alrededor funciona a esa velocidad, las cosas que requieren paciencia empiezan a sentirse casi antinaturales. Y aquí aparece algo interesante sobre los hombres en particular. Durante la mayor parte de la historia, la vida masculina estaba estructurada alrededor de desafíos inevitables. Había cosas que simplemente tenían que hacerse. Trabajar duro, aprender habilidades útiles, soportar incomodidades físicas, resolver problemas reales. No era opcional. Era parte del funcionamiento básico de la vida. Hoy muchas de esas presiones desaparecieron. Otra vez, eso no es necesariamente malo. Pero cuando desaparece la presión externa, algo curioso ocurre, la responsabilidad de crear esa presión pasa completamente al individuo. Y ahí es donde muchos hombres se pierden. Porque es relativamente fácil ser disciplinado cuando el entorno te obliga a serlo. Cuando hay consecuencias inmediatas. Cuando alguien espera algo de ti. Pero ser disciplinado cuando nadie te obliga, cuando nadie está mirando, cuando la distracción está a solo un clic de distancia, eso es un tipo de desafío completamente diferente. Un desafío interno. Y la verdad es que nadie nos entrenó demasiado bien para ese tipo de desafío. La escuela no enseña mucho sobre disciplina personal real. La cultura moderna tampoco habla demasiado de eso. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario, constantemente aparecen mensajes diciendo que la vida debería sentirse fácil, que todo debería fluir naturalmente, que si algo es muy incómodo tal vez simplemente no es para ti. Pero cuando miras a los hombres que realmente construyen algo sólido en su vida, en cualquier área, empiezas a notar un patrón completamente diferente. Esos hombres no organizan su vida alrededor de lo que se siente fácil. La organizan alrededor de lo que vale la pena. Y muchas veces lo que vale la pena, al principio es incómodo. A veces es lento. A veces incluso es aburrido. Pero curiosamente, esas son las cosas que con el tiempo empiezan a construir algo real. La pregunta interesante entonces no es si la vida moderna tiene distracciones. Eso es obvio. La pregunta interesante es otra. Si el entorno está diseñado para capturar tu atención constantemente, ¿qué pasa con los hombres que deciden no entregarla tan fácilmente? Porque esos hombres existen. Y cuando empiezas a observar cómo viven, te das cuenta de que hacen algo que al principio parece pequeño, pero que termina cambiando completamente la dirección de su vida. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en el siguiente punto.
Hay algo curioso cuando empiezas a observar con atención a los hombres que parecen tener cierta dirección en su vida. No estoy hablando de millonarios famosos ni de personajes de Internet que venden cursos de motivación. Estoy hablando de hombres normales. Tipos comunes que simplemente parecen avanzar. Tal vez tienen un buen oficio. Tal vez construyeron un negocio pequeño pero estable. Tal vez mantienen su cuerpo en forma, su mente clara, su familia en orden. No son perfectos, pero hay algo en ellos que transmite una sensación de solidez. Y cuando los miras desde lejos, a veces parece que tienen algo especial. Como si hubieran nacido con más disciplina, más claridad o más motivación que el resto. Pero cuando empiezas a observarlos más de cerca, notas algo interesante. La diferencia rara vez está en un gran talento oculto o en una inteligencia extraordinaria. La diferencia suele estar en algo mucho más simple. La forma en que usan su tiempo. Porque hay algo que esos hombres parecen entender bastante temprano en la vida. Algo que a muchos otros les toma décadas descubrir, si es que lo descubren. El tiempo no se pierde solo en las grandes decisiones equivocadas. El tiempo se escapa principalmente en las pequeñas cosas que parecen inofensivas. 10 minutos aquí. 20 minutos allá. Un rato más antes de empezar algo importante. Nada de eso parece grave. Pero cuando empiezas a sumar esas pequeñas fugas de tiempo durante semanas, meses, años, la diferencia empieza a volverse enorme. Mientras unos hombres están acumulando pequeñas horas de práctica, de trabajo, de aprendizaje, otros están acumulando pequeñas horas de distracción. Y al principio esas dos vidas se ven casi iguales. Pero después de 5 años, ya no. Después de 10, la diferencia es imposible de ignorar. Y lo curioso es que casi siempre todo empezó con decisiones pequeñas que parecían insignificantes en el momento. Ahora, hay algo que también vale la pena decir aquí, porque mucha gente interpreta mal esta idea. No se trata de vivir como una máquina. No se trata de eliminar todo entretenimiento ni de convertir la vida en una lista interminable de tareas. Nadie puede vivir así durante mucho tiempo sin quemarse. El descanso también es parte de una vida equilibrada. El problema aparece cuando el descanso se convierte en la actividad principal. Cuando el entretenimiento deja de ser una pausa, y empieza a ser el lugar donde la mayor parte de la vida ocurre. Y aquí es donde aparece una distinción interesante que muchos hombres empiezan a entender con los años. No todas las actividades que ocupan tiempo tienen el mismo peso en tu vida. Hay actividades que te dejan exactamente en el mismo lugar donde empezaste. Y hay actividades que, aunque parezcan pequeñas, te mueven 1 centímetro hacia adelante cada día. 1 centímetro no parece gran cosa hoy. Pero repite eso durante 1000 días, y la distancia empieza a ser considerable. Tal vez por eso algunos hombres parecen avanzar sin prisa pero sin pausa. No hacen cosas espectaculares todos los días. No viven en un estado constante de motivación. Simplemente protegen algo que en el mundo moderno se ha vuelto sorprendentemente frágil. Su atención. Su capacidad de concentrarse en algo durante el tiempo suficiente como para que ese algo realmente crezca. Y en un mundo donde todo está diseñado para fragmentar tu atención cada pocos segundos, esa habilidad se vuelve casi un superpoder. Ahora, si este tipo de conversaciones te resultan útiles, si te gusta este tipo de reflexiones sobre cómo funciona realmente la vida moderna para los hombres, este es un buen momento para hacer algo rápido. Dale un me gusta al vídeo y suscríbete al canal. No porque eso vaya a cambiar tu vida de inmediato, sino porque ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas que probablemente también necesitan escuchar estas ideas. Porque curiosamente, muchas de las conversaciones importantes que los hombres necesitan tener, casi nunca aparecen en los lugares más visibles. Y volviendo a lo que estábamos hablando, hay otra cosa interesante sobre esos hombres que parecen tener dirección. Ellos también sienten distracciones. También sienten pereza. También tienen días donde preferirían hacer cualquier otra cosa. La diferencia no es que no tengan esas tentaciones. La diferencia es que aprendieron algo que cambia completamente la forma en que vives tu tiempo. Aprendieron a no obedecer cada impulso que aparece en su mente. Y eso, aunque parezca pequeño, termina cambiando absolutamente todo. Pero aquí aparece otra pregunta interesante. Si todos tenemos las mismas 24 horas, ¿por qué algunos hombres logran construir una vida sólida con ese tiempo?
mientras otros sienten que los años simplemente desaparecen? La respuesta a esa pregunta suele ser más simple, y más incómoda, de lo que muchos esperan. Hay momentos raros en la vida donde algo hace clic en tu cabeza. No es una gran revelación dramática, no es música épica ni una frase perfecta que cambia todo de golpe. Es más bien como cuando estás mirando algo que has visto 1000 veces, y de repente lo ves de otra manera. Hace un tiempo me pasó algo así. No fue durante un momento importante ni nada por el estilo. De hecho, fue una situación bastante normal. Estaba sentado frente a la computadora, había abierto algo que supuestamente iba a revisar un momento, y cuando levanté la vista habían pasado casi 40 minutos. Otra vez. Y mientras cerraba la pantalla me quedé pensando algo que al principio parecía una tontería. Pensé, esto lo he hecho demasiadas veces. No ese día. No esa semana. Durante años. Pequeños momentos así. Momentos que parecen insignificantes cuando ocurren. Un rato mirando el teléfono. Un rato viendo algo que no importa demasiado. Un rato más antes de empezar algo que sí importa. Nada grave. Pero mientras pensaba en eso me vino otra idea, una de esas ideas incómodas que aparecen cuando empiezas a conectar puntos que normalmente mantienes separados. Si juntas todos esos momentos pequeños, ya no son pequeños. Son horas. Son días. Son semanas enteras de una vida. Y ahí fue cuando algo hizo clic de verdad. Porque siempre había pensado el desperdicio de tiempo como algo dramático. Como el tipo de historia donde alguien arruina su vida con decisiones enormes, errores gigantes, catástrofes evidentes. Pero lo que estaba viendo era algo completamente diferente. La mayoría de las vidas no se desvían por una gran decisión equivocada. Se desvían por miles de decisiones pequeñas que nadie considera importantes. 5 minutos aquí. 10 minutos allá. Un rato más antes de empezar. Y cuando esas pequeñas cosas se repiten durante años, empiezan a construir algo sin que te des cuenta. Empiezan a construir al hombre en el que te estás convirtiendo. Esa fue la parte que realmente me golpeó. Porque en ese momento entendí algo que nunca había pensado con suficiente claridad. La mente humana no se transforma por grandes discursos internos. No cambia porque un día te prometas que vas a ser diferente. La mente cambia por repetición. Por lo que haces, una y otra vez, durante años. Y de repente la pregunta dejó de ser teórica. Dejó de ser una reflexión interesante sobre la vida moderna. Se volvió algo mucho más directo. Si la mente aprende por repetición. ¿Qué estaba repitiendo yo todos los días? Porque ahí es donde la conversación se vuelve incómoda. No para otras personas. Para uno mismo. Cada vez que eliges lo fácil cuando sabes que deberías hacer lo difícil, estás entrenando algo. Cada vez que decides posponer algo importante porque no es el mejor momento, estás entrenando algo. Cada vez que permites que una distracción se lleve tiempo que habías prometido usar de otra forma, también estás entrenando algo. Y de repente me di cuenta de algo que nunca había formulado de manera tan clara. Todos los hombres están entrenando una versión futura de sí mismos todos los días. Incluso cuando no se dan cuenta. Incluso cuando creen que no están haciendo nada. Porque no existe ese estado neutral donde la vida simplemente se queda igual. O estás fortaleciendo ciertas partes de tu carácter. O estás debilitándolas lentamente. Y cuando esa idea se instala de verdad en tu cabeza, empiezas a mirar tus días de otra manera. Empiezas a notar cosas que antes parecían invisibles. Pequeñas decisiones. Pequeños hábitos. Pequeños momentos donde eliges algo fácil, cuando en el fondo sabes que podrías elegir algo mejor. No es un pensamiento especialmente cómodo. Pero curiosamente, también es un pensamiento liberador. Porque si la vida que tienes hoy es el resultado de miles de pequeñas repeticiones, entonces la vida que tendrás en el futuro también será el resultado de miles de pequeñas repeticiones. Y en ese momento aparece una pregunta que es difícil ignorar una vez que la escuchas. Si todo esto funciona por repetición, ¿qué tipo de hombre estás entrenando a convertirte todos los días, sin darte cuenta? Lo curioso de darse cuenta de algo así es que, una vez que lo ves, empiezas a notarlo en todas partes. Es como cuando aprendes una palabra nueva y de repente parece que todo el mundo la está usando.
Antes estaba ahí, pero tu mente no la registraba. Con esto pasa algo parecido. Después de ese momento donde entendí que la vida se va construyendo con repeticiones pequeñas, empecé a mirar mis días de otra manera. No como una gran historia donde pasan cosas enormes, sino como una colección de decisiones diminutas que se repiten una y otra vez. ¿Cómo empieza la mañana? ¿Qué haces en los momentos donde nadie te está mirando? ¿Qué eliges hacer cuando tienes una hora libre? Pequeñas cosas. Pero lo interesante es que cuando empiezas a observarlas con atención, te das cuenta de que esas pequeñas decisiones están entrenando algo dentro de ti constantemente. Tu capacidad de concentrarte. Tu tolerancia a la incomodidad. Tu disciplina. Tu forma de reaccionar cuando algo se vuelve difícil. Y de repente entiendes algo que probablemente siempre estuvo frente a ti, pero que nunca habías formulado con tanta claridad. El carácter no aparece de golpe. Se construye lentamente. Con repeticiones. Con días normales. Con momentos donde nadie aplaude nada. Y eso cambia la forma en que empiezas a ver el tiempo. Porque durante mucho tiempo pensé que el tiempo se perdía en grandes errores. Decisiones gigantes que arruinaban el rumbo de una vida. Pero cuanto más observaba lo que estaba pasando a mi alrededor, más evidente se volvía algo diferente. La mayoría de las vidas no se desvían por un gran desastre. Se desvían por distracciones pequeñas, repetidas durante años. Y al mismo tiempo, la mayoría de las vidas que terminan siendo sólidas tampoco empiezan con algo espectacular. Empiezan exactamente igual. Con repeticiones pequeñas. Con hábitos que al principio parecen insignificantes. Con hombres normales que simplemente empiezan a usar su tiempo de una manera un poco más consciente que el resto. Nada heroico. Nada perfecto. Solo un poco más de intención en cómo viven sus días. Y cuando empiezas a verlo así, también desaparece una excusa bastante cómoda que muchos hombres, incluyéndome, usamos durante mucho tiempo. La idea de que el cambio necesita un momento perfecto. Una semana ideal. Una gran motivación que aparece de repente. Porque si todo funciona por repetición, entonces el cambio tampoco necesita un momento espectacular. Empieza exactamente igual que todo lo demás. Con una repetición diferente. Con una decisión pequeña que tomas hoy, y vuelves a tomar mañana, y vuelves a tomar pasado mañana. Y lentamente, casi sin darte cuenta, empiezas a entrenar algo distinto dentro de ti. Un poco más de disciplina. Un poco más de enfoque. Un poco más de control sobre tu propio tiempo. Nada dramático. Pero con el paso de los meses, y luego de los años, esas pequeñas repeticiones empiezan a construir algo que antes parecía lejano. Empiezan a construir al hombre en el que te estás convirtiendo. Y tal vez por eso la pregunta más honesta que un hombre puede hacerse no es sobre el pasado. No es sobre lo que hizo o dejó de hacer. La pregunta más honesta siempre apunta hacia adelante. Si tu vida sigue moviéndose exactamente con las mismas repeticiones que tienes hoy, los mismos hábitos, las mismas decisiones pequeñas, las mismas formas de usar tu tiempo, ¿te sentirías orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo? Porque cuando empiezas a responder esa pregunta con total honestidad, ocurre algo curioso. Muchas veces ya sabes exactamente qué necesitas cambiar. Aunque nadie más te lo diga.